Mis hermanos, mis hermanas, vamos a compartir juntos Mateo 4, del 1 hasta el versículo número, diremos el 11, hasta el 11. Dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Para este momento, quiero pedirles que estemos orando por nuestro pastor y por todos los pastores que hay en el mundo, porque hay muchas maneras en que el enemigo de nuestras almas ataca a los pastores para que dejen el ministerio, o por lo menos para que no lo hagan con tanto gozo. Hoy vamos a ver por lo menos 3 maneras en que el diablo viene en contra de los pastores. Miren el ejemplo del Señor Jesús en la porción que hemos leído. Él fue tentado y el diablo no ha variado su forma de ataque. De la misma manera que atacó al Señor, así ataca a los pastores. Así que hoy tenemos delante de nosotros que pensar seriamente en cómo respaldar al pastor y su ministerio. La primera manera de atacar a un pastor, a un siervo de Dios, es la duda. ¿Qué dijo el tentador al Señor Jesucristo? Si eres el Hijo de Dios. Noten ustedes la intención de hacer dudar al Señor Jesucristo. ¿No lleva esa declaración el propósito de sembrar la duda en el pensamiento del Señor? Pues así pasa también en la vida del pastor. El pastor llega a pensar seriamente: ¿seré de veras un siervo de Dios? ¿Habré recibido de veras un llamamiento para este trabajo? ¿Realmente será así? Y luego piensa en lo que el diablo dice, ¿verdad? Si realmente eres un siervo, si realmente eres uno que ha sido llamado. Mucho cuidado. Debemos orar que el pastor esté bien firme en su llamamiento, que nada lo haga dudar, que él siga adelante. El diablo fracasó en el intento de hacer dudar al Señor Jesús.
y pues él recibió la respuesta de parte del Señor, ¿verdad? El Señor se negó a hacer el milagro de transformar las piedras en pan y dijo al diablo, al enemigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Ese es el argumento fuerte, definitivo, lo que está escrito de parte de Dios. También la duda llega al corazón del pastor, del maestro, del siervo, del evangelista, de todo aquel que sirve al Señor. Realmente uno llega a pensar, ¿serán llenadas mis necesidades económicas? ¿Tendré lo necesario para sostener a mi esposa y a mis hijos? ¿Pasaremos penurias? ¿Cómo será nuestra vida después de que yo diga que sí al Señor en este llamamiento que me está haciendo? Hay una duda terrible a veces en el corazón, porque el pastor es igual que cualquier otro varón, en el sentido de que tiene obligaciones, tiene que pagar las cuentas, tiene que ver la manera de educar a sus hijos, de vestirlos, de atenderlos en sus necesidades. Y a veces viene esa desazón, a veces viene ese sentimiento de ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Tendré una casa donde podamos vivir cuando ya la edad nos cobre, cuando ya no podamos trabajar? ¿Cuál será la provisión de Dios para mí? Bueno, la respuesta de Dios a nuestras dudas es la generosidad de la iglesia. ¿Cómo trata la iglesia a su pastor? ¿Cómo vela por él en todos los sentidos? El pastor es un hombre que ha dejado muchas cosas para servir. Él está ocupado ahora en un ministerio santo, pero también muy exigente. Así que la iglesia debe actuar responsablemente para cubrir las necesidades de ese varón. No es que busque dádivas, es que buscamos fruto que abunde, fruto que muestre realmente el corazón generoso de la iglesia. No debemos ser como en alguna ocasión oí que algunas iglesias dicen, Dios, mantén humilde a nuestro pastor, que nosotros nos encargaremos de mantenerlo pobre. Mis hermanos, pongamos nuestra vista en el varón que necesita del sostenimiento digno, como dice la Escritura, que el Señor ordenó que los que predican el Evangelio, pues vivan del Evangelio. Claro está, no estamos buscando explotar a las ovejas, hacernos multimillonarios, pero sí tener una situación económica cómoda que nos permita con toda modestia llevar adelante las situaciones familiares. Así que realmente la recomendación es que los ancianos que gobiernen bien, dice la Biblia, y que se ocupen de la predicación y en la enseñanza sean dignos de doble honor. Así dice la Biblia. Sean dignos de doble honor. Esto traducido a un buen español es doble paga. Es decir, que conforme la iglesia ve a su pastor empeñado en la tarea, en los ministerios, en las situaciones que él tiene que trabajar, pues que así la iglesia también
sea consciente de esas necesidades. Realmente la duda también se manifiesta en la pregunta de otra vez. ¿Seré yo llamado al ministerio? ¿Tendré yo ese llamamiento de parte de Dios? Bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo saberlo bien? Miren, aquí la iglesia juega un papel muy importante. La iglesia debe confirmar el llamado de Dios para su pastor. Esta confirmación está relacionada con 4 puntos muy importantes. Para los hermanos y hermanas que anotan, son 4 puntos que la iglesia debe estar muy atenta para ver si ese siervo, si ese que está al frente es un llamado de Dios. Lo primero es el reconocimiento de los dones de su pastor. Por citar algunos, no todos, tiene palabra de ciencia, tiene palabra de sabiduría, tiene misericordia. Y así la iglesia va conociendo al pastor que va utilizando y desarrollando sus dones a favor del ministerio. La segunda cosa es que la iglesia debe reconocer también la idoneidad para el trabajo pastoral, que es un pastor idóneo en la predicación, en la enseñanza, en la visitación, en el discipulado. Son funciones que van ligadas al ministerio. El apóstol Pablo escribió que el que anhela obispado pues debe ser apto para enseñar. Y así la iglesia confirmará y reconocerá que su pastor es idóneo para ese trabajo. La tercera cosa es el reconocimiento de los frutos que acompañan su ministerio. ¿Cuál es el resultado del trabajo pastoral? Bueno, el cuidado de los miembros, el cuidado de los nuevos miembros, el cuidado de aquellos que apenas están escuchando el Evangelio. Su buen testimonio. Es muy importante que tenga buen testimonio de los de adentro y de los de afuera. El testimonio es un fruto estimado. Uno puede ver las actitudes del pastor y debe uno ver ahí también el fruto del Espíritu en la vida de este varón. Y luego tenemos también que está el reconocimiento de su testimonio delante de todos. Como he dicho, buen testimonio para los de adentro y para los de afuera, y aún junto con otros pastores. ¿Qué se sabe de él? ¿Qué se dice de él? Pues el testimonio es muy, muy importante. Así que son 4 cosas a las que debemos poner atención para confirmar el llamamiento del pastor. Sus dones, su idoneidad, sus frutos, su testimonio. Todo eso es muy, muy importante. Luego también el diablo utiliza la distorsión del Evangelio. Al Señor Jesús lo tentó para que basara su testimonio en actos realmente sensacionalistas, basados no en la fe, sino en un fanatismo. Realmente hay personas así también que ahora tuercen el Evangelio, que no predican realmente el mensaje de salvación, que no alimentan al rebaño con una buena alimentación, con una buena
disposición para darles a tiempo y fuera de tiempo el alimento que necesitan. Hay pastores amadores de sí mismos, egoístas, que no aman al rebaño, sino que se apacientan a sí mismos. Hay personas así que tuercen el Evangelio. Debemos tener mucho cuidado como iglesia, estar atentos a ver qué es lo que se predica, qué es lo que se enseña. El diablo es especialista en eso. Fíjense que en la tentación al Señor Jesús, pues hubo una parte de la escritura que el diablo omitió. Esa parte es muy importante para entender, ¿verdad? Fíjense, el diablo le dijo al Señor, lo llevó al pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Se oyó muy bíblico, ¿verdad? Se oyó muy apegado a la escritura, pero hay una parte que el diablo no citó. La parte que dice, fíjense bien, realmente dice que te guarden en todos tus caminos. No dice nada de lanzarse al vacío desde el pináculo del templo. No dice nada de eso. Pero el diablo hizo una adaptación de la escritura según lo que le convenía. Mucho cuidado, hermanos. Hay personas así que parecen muy bíblicas, pero en realidad están torciendo el mensaje del Evangelio. Luego, hermanos, el cristiano debe de estar atento a lo que el pastor predica. ¿Qué es lo que debe predicar? Bueno, para mí lo primero, lo que está bien claro, es que el pastor debe hablar sobre la persona de Jesucristo. Jesucristo es el centro y la periferia del mensaje. Él debe estar ahí. Se debe anunciar a Jesucristo en primer lugar. Él es el Salvador. Y a propósito, la palabra Salvador en el idioma griego es soter y tiene las siguientes aplicaciones. Para los que anotan, hay por lo menos estas cuantas definiciones de la palabra griega soter. De ahí viene la palabra soteriología. Fíjense, número 1, se aplica a un militar que pelea para salvar a su pueblo de un enemigo. Eso es lo primero. Cuando Cristo dijo consumado es, dijo una palabra en griego, tetelestai. Este es el grito de guerra de un general que ha triunfado en la batalla. El Señor Jesucristo triunfó al dar su vida. Esa vida la dio en rescate por muchos. El mensaje del pastor entonces debe ser este. El Señor Jesucristo nos libra de las consecuencias eternas del pecado por haber ganado la batalla en la cruz. Y luego la palabra soter se aplica también a un dirigente político que salva a su pueblo de la anarquía al proveerles un buen gobierno. Esto es el señorío de Cristo. Él es el que nos hace nuevas criaturas. Él es quien nos señorea. Él es el que pone verdadera paz en los corazones. Él nos hace hijos obedientes y por su Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. El punto número 3
del significado de esta palabra, se aplica también a un maestro que salva a su discípulo de la ignorancia. Esto lo ha hecho el Señor Jesucristo. Él nos ha enseñado de manera clara y segura todo lo que necesitamos para ser salvos y para desarrollarnos en la vida cristiana. Él es el maestro por excelencia. Ningún otro hay como Él. Y luego, en cuarto lugar, esa palabra se aplica también al médico que salva al paciente de una enfermedad. Nuestro Salvador ha sanado nuestras almas de la terrible enfermedad que es el pecado. Él es a la vez médico y medicina. Así dice en Isaías 53, 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo es más que un militar, o un político, o un maestro, o un médico. Él es el Salvador, el único Salvador. Lo que intenté al definir esta palabra fue hacerles ver la grandeza de nuestro Señor y Salvador al llenar las profundas necesidades del alma, que son por lo menos estas: seguridad, paz, conocimiento de la salvación, conocimiento de la salvación, salud espiritual. Estas cuatro cosas nadie las puede llenar, solo Jesucristo. Es pertinente decir en una ocasión como esta, hermanos, que prediquemos a Cristo, pues hay quienes buscan solo conocimiento y otros hay que buscan señales, pero nosotros predicamos a Jesucristo como la respuesta de Dios para nuestros males. No distorsionemos el Evangelio de Jesucristo. Otra manera que el diablo se acerca al pastor es invitándole a negar el camino de Dios y a seguir el camino del mundo. Así lo hizo el diablo con Cristo. Mateo 4, del 8 al 10. Realmente, mis hermanos, el poder humano puede ser una tentación para el pastor, pero debe recordar que ha sido llamado a servir, no a enseñorearse de la grey de Dios. Otra cosa es también la fama. De otra manera de que el pastor es atacado por el diablo, es la fama, el querer ser reconocido por muchos, el querer agradar a todos. Eso no se puede porque el que predica el Evangelio provoca una crisis en la gente que escucha, porque dice la verdad, porque habla del pecado, porque habla de las consecuencias del pecado, porque habla del cielo y del infierno. Y hay quienes no les agrada saber de las exigencias de Dios para todo aquel que viene a ser hijo suyo. Hay quienes renuncian a predicar el mensaje del Evangelio para ser famosos. ¿Y qué es lo que predican? Lo que no compromete, lo que no lastima, lo que le agrada al mundo. Es una tentación, pero el ministro sabio, el ministro que depende de Dios, ese pastor no va a renunciar a predicar el Evangelio puro, el Evangelio santo,
el evangelio que dice la verdad. No la va a disfrazar de ninguna manera. Hablará solamente lo que Dios ha dicho. También otra manera en que el diablo ataca a los pastores son las riquezas. No, de ninguna manera debemos ser avaros, sino que recibimos con acción de gracias los bienes económicos que Dios quiera darnos a los que servimos como pastores. Servimos a Dios y Él nos premiará en su momento, a su debido tiempo. Así que cada pastor, cada siervo de Dios debe manejar sensatamente sus finanzas para no caer en lazo del diablo. Es muy, pero muy feo ver a un ministro siendo avaro o siendo también una persona que está constantemente buscando el dinero de los fieles. Debemos contentarnos los pastores con lo que tenemos. Ya hemos dicho que la iglesia debe ser generosa en el sostenimiento del pastor. Claro que sí, pero el pastor no debe caer en ese lazo del diablo de estar viendo a las ovejas como propias y enriqueciéndose a costa de ellas. Debemos tener ese temor de Dios y vivir con lo que el Señor a través de la iglesia va a proveer para nosotros. Así que, ¿cómo puede un pastor alejarse, no caer en las tentaciones del diablo? Bueno, lo primero dice la Escritura: someteos bajo la poderosa mano de Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. También dice la Escritura: vestíos de toda la armadura de Dios. Es necesario también que el pastor tenga un conocimiento profundo de las Escrituras para rebatir las tentaciones del diablo. Y por último, la iglesia debe orar constantemente por su pastor. No debe dejar de orar. El apóstol Pablo pedía: oren, oren por mí, para que al abrir mi boca, para que al hablar pueda comunicar el mensaje de salvación. Oremos por nuestro pastor y los pastores que conocemos y aún por los que no conocemos, que sean fuertes y que no caigan ante las tentaciones del enemigo. Dios los bendiga.